Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Edison Malpica, estudiante de Administración Financiera de la Universidad Uniminuto. Mi equipo de trabajo está conformado por Aldemar Rincón, Andrea Sastoque y Diana Prado. Este video tiene como fin hacerles saber un poco más sobre qué es la factura, sus componentes y demás temas que le compete a este tema que es la factura. Empezando con este tema, queremos saber qué es. Pues la factura es un título o valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador del servicio o pues el beneficiario de este servicio. También podemos saber que esta es una factura, un documento de carácter mercantil, pues que indica una compraventa de un servicio y que entre otras cosas debe incluir toda la información de la operación, es decir, quién es el interesado en dicha compra y con qué fin, pues, que lo que está comprando. También podemos decir que es una acreditación o una transferencia de un producto o servicio tras la compra de este mismo tema como tal. ¿Quiénes son obligados a facturar? Sujetos obligados a expedir factura en sus operaciones comerciales son aquellos responsables del IVA, responsables del Impuesto Nacional del Consumo, personas o entidades con calidad de comerciantes que ejerzan profesiones liberales o presten servicios, personas naturales o entidades que enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, comerciantes, importadores o prestadores de servicio o en las ventas o consumidores finales, tipógrafos y litógrafos que no sean prestadores de IVA, contribuyentes del régimen simple de tributación. Tipos de factura. En el artículo 616 del Libro Fiscal de Registro de Operaciones del Estatuto Tributario, en su artículo 616-1, la factura o documento equivalente se expide en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicio o en las ventas a consumidores finales. En los tipos de factura encontramos 6. Está la factura ordinaria. En ella se encuentra o se emite la prueba física de una operación comercial como una compra, una venta o prestación de servicio. Debe tener información detallada de la operación, como datos de quien emite la factura, del receptor y el importe de la operación. En segundo lugar está la simplificada o ticket. Esta no contiene los datos del receptor, a menos que lo solicite. El importe del IVA no se muestra desglosado, solo se indica el porcentaje con una frase IVA incluido. Encontramos en tercer lugar la proforma, factura proforma. Esta no posee valor a efectos fiscales, no tiene validez ante la agencia tributaria, no debe ser contabilizada, no sirve como justificante en una operación. Se debe mencionar de manera específica su naturaleza proforma, sirve como una justificación y compromiso de una inversión a realizar. En cuarto lugar encontramos la rectificativa. Esta sirve para realizar un tipo de modificación o una ampliación concreta con respecto a la factura original. Si los datos son correctos en la emisión de esa corrección, o sea, si se emiten todos los datos nuevamente, esa será sustituida por la original. Si solo hay una corrección, ambas facturas serán válidas. El plazo para emitir una factura rectificativa es el mismo en el que caduca el IVA, es decir, prácticamente un año. En quinto lugar está la recapitulativa. Esta permite agrupar varias operaciones realizadas con un mismo receptor en un mes natural. Posee el mismo valor que una factura ordinaria y debe cumplir con los mismos requisitos básicos. Debe contener el importe total de las ventas del mes. Y en sexto lugar encontramos la electrónica. Esta posee los mismos efectos legales que una factura en física o en papel. Encontramos que pues es una alternativa legal a la factura tradicional
en papel. Este tipo de factura se caracteriza porque se expide y se recibe en formato electrónico. Simplifica el proceso de facturación. También podemos decir que encontramos algunos sistemas de facturación. Entre ellos está la factura electrónica, la factura de venta, la factura de sistema POS, la factura en papel. Los documentos equivalentes a la factura, que también se encuentran en el artículo 616 del Estatuto Tributario, que son y que se pueden caracterizar como factura, los tiquetes de máquina registradora, los boletos de ingreso a espectáculos públicos, las pólizas de seguro, títulos de capitalización y los respectivos comprobantes de pago. Los recibos de pago de matrículas, pensión exigidos por establecimientos de educación reconocidos por el gobierno, los tiquetes de transporte de pasajeros, extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de pensión y de cesantías. ¿Qué es una factura electrónica? Es la evolución de la factura tradicional para efectos legales, tiene la misma validez que el papel, sin embargo, se genera válida, se expide, se recibe, se rechaza y se conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. Tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes y servicios. Los documentos electrónicos son documentos que permiten hacer cambios o ajustes o correcciones a las facturas por medio de notas débito o crédito. Bueno, siguiendo con el tema de la factura, queremos seguir dándole soluciones a las inquietudes que tienen como tal, y una de ellas que es un proveedor de factura electrónica. Es un proveedor tecnológico, puede ser una persona ya sea natural o jurídica, pues ya esto compete conforme a lo que se relaciona en su situación laboral, en que se desempeña como tal. ¿Qué hace esta persona? Se encarga de la expedición, el recibo, la revisión o rechazo de dichas facturas. Obviamente tiene que llevar una conservación de estas facturas electrónicas mediante una plataforma electrónica, obviamente tecnológica, para facilitar los trámites de las empresas sin importar su tamaño. Obviamente cumpliendo lo de la ley 1819 del 2016 del Congreso de la República. Que esta ley que dice nos da unos parámetros con los cuales nos debemos regir. También encontramos unos requisitos que la DIAN nos brinda como tal que debemos cumplir para llevar a cabalidad estos pasos. Uno de ellos es estar habilitado como facturador electrónico, tener vigente y actualizado el RUT, ser responsable del impuesto sobre las ventas y pertenecer al régimen común. También dice que debe tener una acreditación sobre el ISO 27001 y tener un patrimonio líquido igual o superior a los 20.000 VTs, unidad de valor tributaria. También nos dice que tenemos que tener unas condiciones de operatividad tecnológica que nos señala la DIAN. Bueno, para continuar con el tema de la facturación, vamos a responder una inquietud que es qué elementos legales tiene una factura. En este caso de Colombia, nos regimos bajo el artículo 617 del Estatuto Tributario, que menciona que para efectos tributarios la expedición de la factura se refiere al artículo 615, pues también que consiste en entregar una original de la misma en los requisitos y también de acuerdo a la actividad. Pero, ¿qué requisitos tiene? Los enumeramos y hicimos un ejemplo. Lo primero que debe tener es estar identificada, ¿sí?, como una factura de venta, lo que expresa el numeral A, dice que estar denominada expresamente como una factura de venta. Segundo punto es los datos del vendedor, es decir, el nombre de la empresa que está vendiendo y el correspondiente NIT. Eso lo encontramos en el numeral B. En el tercer punto o tercer aspecto que debemos tener en cuenta son los datos del impuesto, es decir, que nos mencione el IVA, en algunos casos va porcentual, y el total del impuesto en pesos y ese IVA pagado. Como cuarto aspecto importante,
deben las facturas estar numeradas. Es importante que no sean repetidas, como dice, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivas en facturas de venta. Es decir, la factura número 1 no la tiene sino un solo cliente, no debe estar repetida. Continuamos. Ok, el quinto aspecto es la fecha de expedición. Como vemos en este caso, la fecha de expedición es cuando se hizo efectivamente se generó la transacción, y eso se debe tener en cuenta. Paso número 6, la descripción. La descripción de que del producto, como tal el producto, una descripción específica, y de los artículos vendidos o los servicios prestados. Muy importante el número 7, que es el valor de la compra, ¿sí? El valor total de la operación. ¿Por qué? Porque sobre ese valor se va a calcular va también el impuesto, ¿no? Recordemos en este caso el impuesto del IVA. Como número 8, los datos del impresor, es decir, qué empresa es la que está llevando y hace la impresión de esa facturación, el nombre o el NIT, ¿sí? Debe corresponder ahí para un control y seguimiento que en tal caso lo requiera el ente de control, la DIAN. Y como último paso, qué tipo de agente, es decir, hay agentes, qué tipo de retención ellos manejan, en qué calidad. Esto para, como lo mencionan en otros ejercicios, puede aplicarse un agente de retención en las ventas para temas de IVA, un ejemplo. Y una anotación aquí en esta imagen también está la factura electrónica, que también se le asigna un número de folio no asignado, pero es tal cual los mismos requisitos. Bueno, y una pregunta más por solucionar es cómo se solicita la numeración de las facturas. Primero que todo, debemos ingresar al portal de la DIAN. Aquí pues les dejo un link para que lo copien y lo peguen en su navegador como lo deseen. ¿Qué es este link? Es el paso a paso que nos brinda la DIAN para cómo poder desarrollar de manera adecuada esta solicitud de la numeración de facturas. Son que 29 puntos. ¿Qué hace esto? Nos da un paso a paso, seguirlo rigurosamente con el fin de que pues podamos pues solventar nuestras necesidades y llevarlo a cabalidad pues de la mejor manera. Según el estatuto tributario nos dice en el artículo 617, dice que el sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberá proveer los mismos medios necesarios para su verificación y auditoría. Es decir, el mismo estatuto nos los dice que si la DIAN no nos lo autoriza o no nos lo legaliza, quiere decir que no es válido. ¿Es válido un tiquete de una máquina registradora o POS? Aunque se conoce como sistema de facturación, no cumple con las características de la factura. Faltan datos importantes para efectuarse como factura, entre ellos la identificación del cliente, el nombre y el NIT. En el parágrafo 4 del artículo 616 del Estatuto Tributario, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las rentas IVA, ni a costos y deducciones del impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. Según el decreto 358 de marzo del 2020, será válido como soporte de impuestos descontables en el impuesto de IVA, en el impuesto sobre las ventas IVA y en deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios hasta el 1 de noviembre del 2020. ¿Qué es el recaudo empresarial? Es el acopio de los recursos monetarios y custodia de los mismos hasta satisfacer una obligación activa o positiva. Mediante un sistema de código de barras se obtiene información exacta y oportuna en los pagos recaudados en la cuenta. Consiste en acaparar recursos para la misma organización para terceros mediante la indeterminación. Cuando una empresa ofrece servicio de recaudo, ofrece ante todo seguridad a usted y a su empresa. Los convenios de recaudo evitan el uso de cheques y optimiza la seguridad al disminuir la utilización del efectivo, ya que los sirve para los pagos a empleados, proveedores, facturas, compras, impuestos, lo cual permite la optimización de los recursos.
¿Cuál es la importancia del control fiscal de la factura? Para empezar, la factura de venta es un instrumento de control fiscal, pues a través de esta el gobierno puede hacer frente a la evasión tributaria, ya sea garantizando el cobro del impuesto o estableciendo condiciones para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Por otra parte, la factura le permite al comprador acreditar la propiedad del bien y, en el caso del usuario, la adquisición del servicio. En muchas ocasiones, los vendedores solicitan la factura para hacer efectiva la garantía del bien o servicio correspondiente. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los requisitos mínimos que debe tener una factura para ser legal. Esto lo encontramos en el Estatuto Tributario en el artículo 617. Bueno, queremos recordar qué sanciones hay por no facturar. Tienes una compañía de cualquier nombre y el artículo 657 dice que primero hay una sanción de clausura del establecimiento por 3 días cuando no expida un documento o la factura o documento equivalente. Recordemos el punto número 6 y la pregunta 6 que incluía los datos del vendedor, IVA pagado, numeración consecutiva, fecha de expedición, descripción del producto o servicio y el valor de la operación. Existe también la sanción monetaria, parte del cierre del establecimiento, en el artículo 652 del Estatuto Tributario. Quienes están obligados a expedir estas facturas y no lo hagan en cumplimiento pues solamente de los requisitos establecidos en los literales antes mencionados del artículo 617, tendrán una equivalencia al 1% del valor de las operaciones facturadas y no mayor sin exceder los 950 VT, que es alrededor de 35 millones de pesos. Muchas gracias.